Bueno, vamos a comenzar. Profe, ¿está de acuerdo, Vivi? Sí, perfecto. Vamos a Sí, empezar, así, así presentamos a nuestro invitado y no nos demoramos. Somos un montón y a medida que se vayan sumando van a ir participando de este encuentro. sí. Hoy, hoy estamos reunidos acá con una invitación muy especial. Sabemos que desde la profesión de marketing y desde los estudiantes de marketing ha sido muy solicitada el encuentro con expertos de investigación de mercado. Tenemos el placer de tener a nuestra profe estrella que lidera con su expertise la materia de investigación de mercado, que es Viviana Arstein. Ella, además de ser profe experta y profe universitaria, se dedica, está en el campo de la investigación de mercados desde hace muchos años, con más de 10 años en investigación de mercado, y ella nos acerca a Gonzalo Roqué, que está presente hoy aquí, y ahora vamos a presentarlo. Y Gonzalo Roqué tiene una vinculación muy íntima con la investigación de mercado, no solamente por haber sido 2 veces presidente de SAIMO, que es la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión, sino además porque tiene su propia consultora en Research, Insight, y, y además Gonzalo es una persona que está mucho junto con la academia y con las instituciones universitarias, así que le damos la bienvenida y le agradecemos por haberse hecho este espacio en su agenda para poder compartir con nosotros estos 10 puntos claves o estas 10 tendencias en investigación de mercado que están llegando. Eh, bueno, Viviana, muchísimas gracias. No, un Eh, placer. Gracias, Lu, y gracias, Gonzalo, por y el espacio. Gonzalo, bienvenido, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Hola a todos. Bienvenido. Bueno, dirás Vivi siempre cuando empezamos. Dale, este espacio es tuyo, Ok, cuando vos quieras. ok, bueno. Yo tengo una pequeña presentación. Aquí ustedes la van a ver. De alguna manera, los 10 puntos claves, tendencias, algunas 10 cosas que creo que pueden ser interesantes charlar, comentar y que queden en la cabecita para esta profesión. Me voy a detener unos minutos en cada una y bueno, el que quiera hacer alguna pregunta lo escribe en el chat. Después Vivi o Luciana van a poder comentárnosla para hacer este intercambio. Ustedes saben que bueno, la investigación de mercados ha cambiado mucho en los últimos años, siempre cambia, y en un contexto como este, entender el mercado se vuelve un poquito más relevante. Entonces, vamos a ver algunas cosas que no están en orden, sinceramente, sino simplemente tienen alguna idea esta como descriptiva, ¿no? La co-creación. En los últimos años, la investigación de mercados ha mutado mucho de pasar de ser un elemento de diagnóstico a ser un elemento que ayude a crear las estrategias y los productos de las empresas. Y esto es súper importante porque este consumer o este prosumer, este productor, a ver, como dijo Luciana, yo me dedico a la investigación de mercado hace varios años, 24 años, y fíjense, si ustedes hacen la cuenta, yo vengo de las muestras domiciliarias, con el papel, con el encuestador en la calle, haciendo la selección de las casas, ¿no? En ese momento, las empresas cuando decían, bueno, quiero saber si este producto va a andar o no, ¿no? Bueno, uno salía, buscaba la opinión, presentaba los resultados, la empresa hacía una interpretación de esa información, construía el producto o servicio. Podía haber un gap entre lo que la gente, digamos,
entre lo que la gente decía en la investigación y lo que interpretaba el empresario para desarrollar el producto o servicio. Ese gap muchas veces se volvía a hacer un loop. Bueno, hagamos el producto y hagamos un testeo ya con el producto. Ese circuito demoraba mucho tiempo y hoy no hay tiempo. Para que se den una idea, a nivel mundial, un producto, no digo el producto de una empresa, sino el producto genérico, entre que sale y muere, más o menos pasa 1 año y medio. Imagínate, si entraste 3 meses tarde, tenés 1 año y 2 meses. Es decir, no hay mucho tiempo para desarrollar productos. Por lo tanto, hoy la investigación empieza a jugar un rol en que diagnostico y creo. Diagnostico y creo. Es decir, lo pongo al sujeto, lo pongo al cliente, no solo en una situación pasiva, de decir qué me gusta o qué necesito, sino que le digo, dame soluciones. Dame soluciones. Y para eso hay un montón de técnicas. Design thinking tiene que ver con esto, es decir, es la mezcla entre el diseño y el research. Es muy interesante porque yo lo pongo a la persona no en una situación contemplativa, sino, digo, juntos tenemos que hacer el mejor, no sé, ahora por ejemplo estamos diseñando lavarropas. Vos me tenés que ayudar a diseñar el mejor lavarropas, ¿no? Y entonces hay una dupla entre ayúdame a entender, pero ayúdame a construir. Diría que ese es uno de los elementos claves de la investigación de mercado, porque ahorramos muchísimo tiempo, se acortan los tiempos y al mismo tiempo estoy entendiendo qué necesita y se reduce este gap de interpretación que dijimos al principio. Punto 1, co-creación. Si lo pones al cliente o al cliente de la competencia en una situación de creación, pero también de interpretación, guarda, porque no es a diferencia de las sesiones creativas, ¿no? Esto es investigación o creando, ¿no? Que es muy distinto. Es un punto muy, muy importante que cada vez las empresas lo están usando más. Segundo punto tiene que ver con el tiempo. El factor tiempo es, yo diría, desde hace 4 o 5 años que las empresas empezaron a digitalizarse, dijeron, fast, dame tiempo, dame rapidez. Muchas empresas se dieron cuenta, se pasaron de mambo en buscar tiempo y perdieron un poco de calidad en el research, ¿no? La última investigación a nivel mundial te dice, ok, tiempo, pero la calidad está arriba. Si ¿qué quiero? Calidad, tiempo también. Antes, hace 5 años, estaba el tiempo muy fuerte, pero fíjate, hicimos un estudio hace muy poquito sobre Customer Experience y uno de los entrevistados me pareció súper interesante lo que dijo. Si yo hago un estudio, tengo que hacer un estudio, tengo que esperar 2 meses hasta tener resultados. Más vale, me fijo en mi base de datos, yo trato de entender las cosas con la base de datos que tengo, ¿no? Está hablando de un banco. Ten en cuenta que los bancos tienen mucha data ¿no? de bases de datos. El tiempo es fundamental. En la medida en que yo estoy, cuanto más conectado esté con la gente, más en real time puedo estar, mucho mejor, sin perder calidad, por supuesto, pero esto no hacerlo mal. Simplemente la idea del tiempo tiene que ser algo mucho más importante que nunca. Es otra de los puntos en donde uno dice, bueno, ¿y cómo gano tiempo? Fíjate una de las ideas que han surgido en los últimos años, que son el panel online, por poner un ejemplo. El panel online es un portal donde vos llamás, invitás a la gente, suponete que vos tengas, no sé, un banco o una obra social, lo que fuera. Invitás a tus clientes a formar parte de este panel. Los das de alta, le decís que en la medida que vas haciendo actividades vas ganando puntos para distribuirlo por premios. Y tenés a un conjunto de clientes seleccionados. Significa que vos estás en una mesa y decís, ¿qué le ponemos a este producto? ¿El nombre A o el nombre B? Disparás una encuesta desde ese mismo portal. Antes que termine la organización, la reunión,
Los mismos clientes ya te votaron un nombre u otro. Entonces, el tiempo empieza a tener una dimensión muy relevante, que, a ver, insisto, yo me voy al año 96 cuando empecé. El mercado nos permitía diseñar cuestionarios en 2 semanas. Nosotros, cuando empezamos, había clientes que nos daban 2 semanas para armar un cuestionario. ¿Te das cuenta lo que te digo? O sea, 2 semanas. Ahora sería inadmisible. Por supuesto que armar un cuestionario tiene toda una técnica y hoy de alguna manera se estaba analizando el diseño de cuestionario. Los péndulos no son tan buenos. Hay que ir a un equilibrio siempre, ¿no? El tercer punto tiene que ver con una pregunta que nos hacemos en SAIMO, la hacemos en SEIM. SEIM es la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado, está muy presente, y que dice, ¿soy investigador? ¿Quién es el investigador? ¿O quién es un investigador? Porque fíjate que la definición histórica normalmente se asignaba al investigador a aquella persona en general externa a la organización, que recibía algún pedido de una información adicional porque no se podía tomar una decisión con la información regular, ¿no? De todos los días. Esa era la figura del investigador de mercado, es decir, una persona que tenía ciertas herramientas, muchas veces únicas, porque compartir información de muchas técnicas en ese momento no era muy fluido. Y hoy, ¿por qué pongo Analytics? Porque la gente que hace la Analytics, la gente que hace Business Intelligence, la gente que hace Big Data, inclusive toda la gente que está en Customer Experience, hablando con la gente, todos son investigadores. Y acá hay un problema. ¿Te asumís como investigador? Mira, para unos meses di una charla, una diplomatura de Big Data, ¿no? ¿Y cuál era mi rol dentro del set de la diplomatura? Yo di la primer materia, era básicamente investigar. Quien me llamó, que era el director de esa diplomatura, me decía, la gente que hace Big Data cree que por tener muchos datos puede hacer muchas cosas. El gran problema es que al estar al frente de muchos datos genera un desafío muy importante, que es, ¿qué estoy buscando? Que hacer cantidades de gráficos, tablas, cruzadas, las podés hacer. ¿Hacia dónde querés ir? Aprender, ser un buen investigador, plantearse el problema, plantearse las hipótesis, los objetivos, esa cosa, viste, que te aburre, que está en los libros viejos de investigación social, eso que parece pasado de moda. Yo te digo, sacarle el polvillo a ese libro, porque con la cantidad de información que tenemos, aquel que ponga el ojo en el lugar correcto, aquel que tiene éxito, y va a tener solamente éxito aquel que piense como un investigador. Entonces, aquel que hace analytics porque viene de la tecnología, por ejemplo, o Big Data porque viene de la tecnología, y por ahí no tiene esa formación tan fuerte en técnicas de investigación, diría, a veces está en el horno, investiga cosas que no sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces, ¿yo soy investigador? Sí. Asumilo, si venís de la tecnología, asumilo y entendé todos los pasos de la investigación, por más de que vengas de la tecnología. Ese es todo un dato. Nosotros en SAIMO, la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión, nos cuesta traer gente de Analytics, porque no creen que son investigadores. Fíjate vos, ¿no? La autopercepción de la profesión. Y lo que nosotros decimos es, todos somos investigadores. Es un tema súper interesante, empieza a atomizarse la tarea, ¿no? El cuarto punto, de alguna manera, tiene que ver con el poder del investigador. Yo hago alguna idea del antes y el después porque creo que aporta mucho a entender la evolución.
Antes imprimías los informes. Vos me estás escuchando, ¿no? Imprimías los informes. Es decir, tenías un informe en PowerPoint, lo imprimías, lo mandabas a anillar, lo cual era un tiempo antes, ¿no?, que tenías que tomarte. Fíjate, cuando vos llegabas a una reunión, me acuerdo claramente, cuando llegaba con los informes estos impresos, la cara del que tomaba decisiones. Te miraba el objeto era el estudio, claramente, y era toda una expectativa para que vos le cuentes lo que habías investigado, porque ellos no lo sabían, no lo sabían. Hoy, eso del poder, el investigador de alguna manera tiene ese cierto poder porque el otro era, en ese momento, hasta antes que le entregaran información, era casi un ignorante, ¿cierto? Al lado tuyo, ¿no? Pasado la hora ya no. Pero por lo menos vos tenías ese sentimiento de, wow, yo sé algo que él no sabe. No existe eso. No existe. El tomador de decisión sabe muchísimas cosas. El investigador, el poder del investigador está en otro lado, está en la interpretación, está en el valor agregado, está en el insight, está en encontrar las cosas que esa persona que tiene al frente tuyo no la puede encontrar. No la puede encontrar no porque sea burro, sino porque bueno, no se dedica a la investigación. El investigador no puede ser un recolector de información, no puede ser una persona que genere músculo, tiene que dar ciencia y valor agregado a la organización, lo cual hace a una actividad muchísimo más desafiante, muchísimo más interesante, porque antes, a ver, vos estabas horas y horas administrando papeles, por poner un ejemplo, ¿no? Horas y horas. Y hoy eso no existe. Bueno, en buena hora, pero el interlocutor te exige muchísimo, te exige interpretar cosas, puntos que pueden estar distantes, pero que pueden tener mucho sentido conectarlos. Así que yo digo, el poder del investigador. ¿Dónde está el poder del investigador? Dar valor agregado. Antes era, yo lo tengo, vos no lo tenés. Ahora es, vos también lo tenés. Yo te doy conexiones, te doy hallazgos, te doy esos insights que vos no podrías haberlo detectado nunca, digo, no lo podrías haber detectado, no podrías haberlo detectado como si nosotros, que estamos formados en eso, lo podemos hacer. Así que ese cuarto punto me parecía interesante comentarlo, porque con la abundancia de la información, imagínense ustedes, si alguno de ustedes está dedicado al analytics, al big data o al business intelligence, la cantidad de datos que tienen. Es decir, como nunca tienen que tener el poder ahí. Y les digo, a veces veo presentaciones de gente de Big Data de una hora y media, y no dicen mucho. Decime las 3 o 4 cosas claves que te pueden sumar a la organización. Eso me parece interesante. El quinto punto, bueno, la pandemia. La pandemia, yo tengo un socio en Hong Kong que trabajamos, él tiene una empresa de diseño, hacemos design thinking, y él me dice, él sostiene que la pandemia llega y sus consecuencias hasta quedarse 5 años más, ¿no? Veremos, pero no pareciera que la pandemia sea algo que se pueda resolver muy pronto. ¿Qué pasa con la investigación de mercado de la pandemia? Pasó 2 cosas. Por un lado, se ha digitalizado todo. Es decir, los focus groups los hacemos online. Y, a ver, es cierto que nuestra relación, la que estamos teniendo ahora, no es la misma que si fuera en una sala presencial. De alguna manera, cuando volvamos a la presencialidad, vamos a tener muchísimo expertise en relacionarnos de esta manera, y yo no sé si nos va a dar muchas ganas de
viajar a ver congresos, si tenemos con un clic posibilidades de formarnos o de participar de algunas cosas en estos medios. De igual manera sucede en la investigación. Han aparecido muchísimas herramientas online con muchos features, ¿no? para poder hacer test, mostrar productos que realmente tienen un grado de evolución enorme. Es decir, se ha digitalizado muchísimo todas las técnicas, inclusive la netnografía ha crecido un montón, es decir, la etnografía dentro de las redes. El social media listening ha explotado. Y todos los robots estos que van y buscan a través de palabras clave y que nos muestran el humor y lo que pasa en las discusiones de Internet, también han crecido muchísimo esas herramientas. Entonces, la pandemia nos llevó hacia un lugar. Bueno o malo, no sé, es. Entonces, hay que entender todas estas herramientas digitales, hay que saberlas usar, hay que estar muy, muy atento, porque esto es lo que las discusiones, por ejemplo, en Internet, son las que están sucediendo post-pandemia. Digamos, la pandemia nos digitalizó por un lado, pero también nos generó mucha más incertidumbre, mucha más incertidumbre. La investigación de mercados en el 2020 se paralizó los 2 primeros meses a nivel mundial, ¿no? Pero después empezó a crecer mucho porque las empresas necesitan entender la reconfiguración. Se ha reconfigurado tantos sectores que los motivos por los cuales antes te compraban ahora no. Y entonces empieza a haber un movimiento en donde la formulita que yo tenía para hacer un negocio cambió, puede estar cambiando. Y hay un autor que a mí me encanta, que es Edward de Bono, que escribió ese libro, ¿no? Pensamiento lateral, súper reconocido, que dice, el cerebro es como una gelatina, ¿no? Vos le pones agua caliente, como si pusieras agua caliente y te generan como estos cursos de agua, ¿no? Surcos. Que si después vos le pones agua fría, va por esos mismos lugares, como los ríos. Bueno, hay gente que yo veo que todavía insiste que la pandemia se va a ir y todo va a volver a la normalidad anterior, ¿no? Y la verdad que estamos viendo totalmente lo contrario. Hay muchísimas cosas que están cambiando no sé, por ejemplo, me voy a los lavarropas porque ahora estoy en el tema de investigando los lavarropas. Es cierto que se fue un poco esta cuestión de la obsesividad de lavar la ropa, ¿no? De sanitizarla, ¿no? Pero sí, fíjate lo que ha cambiado. Mucha gente viviendo en su casa, laburando en su casa, necesita que el lavarropa sea lindo, no haga ruido. Sea lindo, no haga ruido. Si vos tenés, pensá en tu lavarropa, si hace mucho ruido y es feo, ya cambiaste tu pensamiento en el lavarropa. Vas a coexistir con el lavarropa y entonces, como estás estudiando, estás laburando, y bueno, la verdad, ¿cómo no se calla este aparatito? ¿No? Empieza a tener estos nuevos motores que se llaman inverter, no importa, la tecnología, empiezan a tener muchísimo más relevancia porque yo lo tengo al lado al bichito y antes lo dejaba funcionando y yo me iba, ¿no? Bueno, data y understanding. Hay un tema. Es cierto lo que dice este hombre del banco, que es cierto que tenemos mucha data y está bueno buscar la data que nos da la organización. Estas conexiones, todas estas bases de datos que hacen viva la organización. Ahora, hay un tema muy relevante, es que la data muchas veces, yo diría que en la gran mayoría de los casos, te da información de comportamiento, te dice cuánto te compra, te dice compró esto en relación con esto, te dice frecuencia de compra, te dice un montón de cosas
pero no sabes por qué. Y entonces, el exceso de data te puede nubilar o te puede confundir a la comprensión. Es decir, los comportamientos es una parte de la historia. El comportamiento, lo que hace la persona, no necesariamente ayuda a entender lo que hace la persona. Y vos sabés muy bien que entender las motivaciones profundas de la compra es lo que te garantiza el éxito de una organización, entender por qué te están comprando. Entonces, data no tiene que matar el understanding. Y estamos viendo que el exceso de data está subestimando el understanding, porque es como decir, uy, pero si ya tengo la data, tengo que salir a hacer un focus, a hacer entrevistas, eso es, es un viaje, es como que, parece como que no es aburrido, sino te pesa, porque, viste, tenés que ir a hacer cosas. Bueno, cuidado. Las dos cosas son sumamente importantes y tienen que estar de la mano. Tienen que estar de la mano. Cuando la data no alcanza, no llega a la comprensión, no dudes de contactarte con la gente, hablar con la gente, hacer un estudio de mercado motivacional. Vas a ver que la complementariedad es lo que potencia ver el humano. En un congreso de SOMAR decían, ver el humano detrás del dato. A mí me encantó esa frase, ¿no? Ver lo humano detrás del dato. A veces no lo ves con el dato, pero sí podés tener indicios de cómo seguir una investigación más profunda y motivacional. Bueno, yo siempre digo que la investigación de mercado, el negocio de la investigación de mercado es el miedo, ¿no? La pandemia te llevó a lugares, o te ha llevado a lugares de mucha incertidumbre, y yo te diría, no me animaría a decir del miedo. Yo empecé a estudiar mucho el miedo, sinceramente. Pienso que, bueno, todos tenemos miedos, todos, claramente, somos humanos, hay miedos negativos y positivos, y realmente yo cuando veo que alguien quiere hacer un estudio de mercado, trato en lo posible de entender cuál es su miedo. ¿Cuál es su miedo? Esto se ha potenciado en los últimos tiempos por la pandemia, y cuando alguien dice, mira, necesito hacer un estudio de mercado, yo no me quedo en el plano, o solamente en el plano técnico, que podés decir, bueno, hacemos encuestas, hacemos estos online, paneles, lo que fuera, sino trato de entender cuál es su miedo. Si empatizás con su miedo, diría que el inicio del éxito, a mí, ¿no? El inicio del éxito de cualquier estudio de mercado. Porque quien toma decisiones tiene miedo. Así de simple. Tiene miedo. En grados, todo lo que vos quieras. Todos los libros de investigación dirán, es incertidumbre. Yo digo miedo. Si vos le pones en esas palabras, te puedo asegurar que trabajes externo o interno y podés entender, podés comprender cuál es el miedo que está detrás de la decisión que quiere tomar esa persona con información adicional. Hay un lindo avance de cualquier researcher, ¿no? Que sea de alta calidad. Acá hay que ser un poco psicólogo, muy observador, me parece súper letal esta foto de la oscuridad, ¿no? Que nosotros tenemos que ser un poco la luz, entender que esa luz la agarra un ser humano de carne y hueso, que puede ser el dueño, puede ser un gerente, puede ser cualquier persona dentro de la organización. Bueno, a mí me gusta comparar la investigación con la medicina. Si nosotros fuéramos médicos, si nosotros la investigación seríamos, no sé, lo que hacemos las tomografías computadas, hacemos los análisis de sangre, es decir, estamos en la parte del diagnóstico. Ahora, yo te pregunto, si vos vas a un médico y sin preguntarte nada, dice, usted tiene que tomar este remedio, te puedo asegurar, no me digan nada, pero te puedo asegurar
ninguno se va a tomar ese remedio. Ninguno se lo va a tomar. Ninguno. ¿Por qué? Y por algo muy simple. ¿Y por qué no me hizo un diagnóstico? Ni siquiera me tocó, ni siquiera me preguntó, ni siquiera me hizo un análisis de sangre. Algo tan obvio como eso, un diagnóstico sea previo a un tratamiento, algo tan obvio como eso, en muchas empresas no sucede, raro. Entonces, ¿qué pasa? La píldora mágica es esa estrategia que dice, vos en TikTok, en Instagram, haces esto, mirá, contrata a este influencer porque va a aumentar las ventas. Estamos llenos de píldoras mágicas, llenos de píldoras mágicas. Y la verdad que todavía hay mercado para quienes compran las píldoras mágicas. Entonces va una empresa X, externa o interna, o alguien interno dentro de una organización y dice, esto es lo que hay que hacer. La píldora mágica. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Pues está de moda? Esa sensación de implementar algo porque está de moda, porque el competidor lo hace, sin entender por qué, todavía sigue estando. Yo voy a levantar la bandera todo el tiempo para decir, en el médico te tomas el remedio sin ni siquiera tocarte o preguntarte qué te está pasando. Si tu respuesta es no, bueno, yo te diría que quien toma decisiones, mejor dicho, quien aplica una estrategia o una táctica sin saber por qué, hoy es un suicida. Un suicida. Para eso está la investigación, para entender, no para demorar, sino para entender. Porque, cuidado, la investigación no demora, sí apoya para que todo lo que nosotros hagamos tenga un rational, ¿no? tenga un argumento fuerte por el cual, porque fíjate vos, ahora con lo digital, si yo tiro, tengo una respuesta, voy machando ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Bueno, alguno de ustedes me dirá, no hace falta investigar tanto, porque yo tiro y voy teniendo respuestas inmediatas, ¿no es cierto? Bueno, los A/B test funcionan, pero eso no puede ser la mecánica normal de trabajo, la mecánica de todo el trabajo. Yo entiendo que hay un feedback inmediato de algunas cosas, pero te diría que muchos equipos, me ha sorprendido, tienen ese método como la forma estándar de trabajo. Me llama un poco la atención. Como noveno, la cultura customer centric. En el estudio que les mencioné recién del CX, que ustedes lo pueden bajar en saimo.org.ar, ahí les va a aparecer un banner, pueden bajar el estudio gratuitamente. Fíjate, si vos lo lees al informe, diría para un resumen, vos ves dos cosas. Lo que responde son todos los especialistas CX en Argentina. Dicen, en el futuro las empresas van a hacer muchas cosas de CX. Hoy, no sé si tienen tanta vocación por cultura customer centric. O sea, los especialistas, cuando le preguntamos, las empresas, ¿vos crees que las empresas tienen cultura customer centric? El 80, 70% te dicen, no, todavía no tanto. ¿Te das cuenta? O sea, todavía las empresas en Argentina les falta la inyección. Si no tenemos cultura customer centric, y bueno, queda declamado de que el cliente está en el centro de la escena, viste que ahora todas esas frases tan bonitas, pero queda declamado. ¿Qué cultura customer centric? O sea, te juntas todos los días o todas las semanas con tus clientes, salís a caminar tu supermercado, bajás la empatía, haces, digamos, yo siento lo que sienten mis clientes, tengo esa empatía.
los otros días estaba en una empresa que vende autos y le muestro en el Google My Business las barbaridades negativas que le ponía la gente de sus concesionarios. Las barbaridades, ¿no? Y mi interlocutor, no, bueno, pero hay mucha gente que nos quiere. Había respuestas de ese tipo. Yo decía, yo soy customer centric, me vuelvo loco. No acepto ni una respuesta de ese tipo, ni una respuesta de ese tipo. Es decir, que creo que nosotros, desde nuestra profesión, tenemos que demostrar que la cultura customer centric garantiza la permanencia y el éxito en una organización. Entiendo también que, por ejemplo, yéndome al sector automotriz, está en una situación delicada en venta, ¿no? Delicada. Aún así, digo, pero es como decir, no, estamos muy lejos porque tenemos que vender. Mire, en una charla de la semana pasada. Estamos muy lejos de esto porque tenemos que vender. Les digo, pero me lo estás planteando como si fuera algo contradictorio. Customer centric. Al contrario, que tengas cultura customer centric y pongas a todo el equipo en esa dirección, te va a hacer vender. Bueno, me parece un gran tema. No lo pongamos en el cuadrito, sino que seamos los champions, ¿no?, de la cultura customer centric, que seamos los difusores de esto. Por último, foco en el resultado. Vos fíjate que McDonald's nos destruyó la cabeza, yo te diría. Estuve en la Universidad de la Hamburguesa, allá en Chicago, donde vos vas, muy linda, por cierto, ¿no? Donde vos vas, hice French Fries Lab, el laboratorio de la papa frita, ¿no? Donde vos te llevas un toco así, ¿no?, de procedimientos. Ahora, cuando vos... entonces, McDonald's te dice, vos querés tener un McDonald's, para vos tener éxito tenés que hacer todo esto. De ahí nacen, de esta cultura que viene de Taylor y Fayol, viene el tema de los mystery shopping. Yo no estoy en contra de los mystery shopping. Vos fíjate cómo funciona el mystery shopping. Yo, central, armo el protocolo, defino qué es la calidad y defino lo que tiene que hacer el mystery shopping. El mystery shopping va como cliente misterio a una online o presencial y si esa persona definió que no pueden esperar más de 60 segundos a ser saludado, ni siquiera atendido, saludado, pasan ese ítem, le da, pensando en una marca de automotriz, le da mal el mystery shopping, ¿no? Todo proceso. El proceso a vos te da seguridad. Ahora, cuando vos haces bien el proceso, una buena experiencia del cliente, no necesariamente. Y te pongo un caso. Una empresa había dicho que previa pandemia, ¿no?, había que darle la mano a los clientes cuando iban a solicitar un préstamo personal. Una empresa que vende préstamo personal a sectores medios bajos de la sociedad. En el norte le daba mal el mystery shopping porque los asesores no le daban la mano. Entonces el SONA le decía, muchachos, den la mano, porque me está dando mal el mystery shopping y eso nos califica mal. Y los oficiales decían, no vamos a dar la mano porque la gente viene de las obras con las manos sucias, y si le damos la mano, para poder seguir operando nosotros tenemos que lavar las manos con alcohol en gel, y damos peor impresión, preferimos no dar la mano. ¿Te das cuenta? El procedimiento, entonces aparece Disney, que a mí, algunas cosas que yo le critico a Disney, pero ellos dicen, mira, vos hacés lo que vos quieras, vos sos Mickey, mira, vos hacés lo que vos quieras, siempre y cuando sacarle una sonrisa a la gente. Mirá la diferencia. El primero que te mencioné, el foco está en el proceso. En el segundo está en el resultado. No importa lo que vos hagas, pero hace que la gente haga una sonrisa. Entonces todo el research empieza a cambiar. Entonces vos decís, la persona te atendió en menos de 15 minutos, la persona hizo tal cosa, la persona hizo esto, a decir, ¿cómo te sentiste?
Fíjate la diferencia de foco. Empezás a generar métricas que van más al resultado que al proceso. Y eso es un cambio fenomenal en la investigación, porque nos estamos concentrando en lo que la gente sintió, no en este manual que yo armé, quizás no digo entre gallo y medianoche, pero ahí muy teórico, y no necesariamente estés garantizando una buena experiencia. Por eso el 10º punto, no menor, es poner foco en el resultado, de todas las métricas, y poder entender cómo se sintió la persona después de una experiencia. Eso, entender las emociones, es fundamental. Bueno, hasta ahí, he cumplido con el tiempo. 10 puntos. Bien. Excelente, Gonzalo. La verdad que fue súper contundente, fue claro. A mí, bueno, anoté todo, me pareció, bueno, impresionante los 10 puntos para lo que es la investigación y demás. Vamos a destinar este espacio, bueno, agradecerte de nuevo, destinar este espacio para los chicos, todos los participantes. Si hay preguntas puntuales para hacerle a Gonzalo. Fueron haciendo algunas que después fuimos contestando. A ver, yo les voy leyendo las preguntas a Gonzalo y él va a ir contestando. Háganmelas por el chat, si les parece. Bueno, acá todos ponen un genio Gonzalo, muy bueno Gonzalo. Gracias. A ver, muy interesante, muchas gracias. Voy puntualmente por las preguntas. Excelente, están todos súper contentos. A mí la verdad que de todos los puntos, rescato muchísimo el punto 3. A ver, bueno, voy a leer una pregunta primero. Hay una disertación de Gonzalo Roquel en la página de Saimo que habla de esta diferencia, es maravillosa, dice Flavia. Bueno, Sí, otro Flavia. comentario muy interesante, varios comentarios muy interesantes, muchas gracias. Decía del punto 3 que me parece maravilloso rescatar, esta es como el valor que le seguimos otorgando a los que hacemos investigación de mercado con relación a toda la abundancia de tecnología, ¿no? Me parece impresionante destacar eso. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cuáles son los que hace Ana Machado? ¿Cuáles son los insights que crees relevantes que salieron de este año de pandemia? Bueno, la verdad que hay muchas tendencias, y se ha hablado mucho de esto, mucho de esto. A ver, la cosa es que a mí me interesa mucho hablar de las oportunidades que te da la pandemia. Hay muchísimas oportunidades en la educación, han aparecido muchísimas oportunidades en la educación, han aparecido muchísimas oportunidades relacionadas con productos de sanitizantes, ni hablar. Digamos, quizás el insight más triste para Argentina, y el que todas las empresas están por ahí un poquito preocupadas, es la pobreza que está generando. Eso es muy, muy fuerte. De hecho, todas las empresas están tratando de ver de qué manera hacer los productos más accesibles. Nosotros ahora, por ejemplo, pues fíjate que me voy a los lavarropas, que es el tema que estamos trabajando ahora. El pedido es cómo hacer que tenés el de carga frontal, mejor dicho, tenés los semiautomáticos y los automáticos. Y bueno, normalmente los semiautomáticos se los compran las personas, los semiautomáticos son los que no centrifugan, las personas que no llegan a tener el automático. Estamos trabajando en un proyecto para tener automáticos de carga frontal, esos que tienen lo redondito, ¿no? Más barato del mercado. Es decir, no sé si más barato, con mayor accesibilidad.
hay muchísimos pedidos relacionados o muchísima preocupación más que pedido, sobre la posibilidad de que tengan las empresas de generar acceso a la gente. Yo te diría que ese gap, el social gap, que por ahí le llamamos nosotros, para mí el más relevante. Porque el que crea que vamos a tener que ir un poquito hacia abajo de la pirámide a tratar de dar acceso a mucha gente. Esto no es solamente acá, pero sí acá se está notando mucho y bueno, eso, no sé, ayer me hablaban en China que hay empresas que cerraron, o sea, digo, la pandemia ha generado grandes problemas y creo que el desafío está en cómo generar acceso de productos, pero en forma inteligente, sin resignar, porque otra de las cosas que investigamos en la pandemia es que hay una gran cantidad de gente de consumo cultural elevado de pocos recursos, ¿no? Y entonces no va a querer resignar el consumo cultural, no va a tener la plata. Entonces, ahí hay una linda, interesante. Bien, genial. Te leo otras preguntas que van surgiendo más. Juan Ignacio te pregunta cuáles son los KPI que se utilizan en Marketing Insight Research para medir la eficiencia y eficacia en su trabajo. Bueno, los KPIs nuestros como agencia o en las investigaciones. Entiendo que es en las investigaciones, ¿no? En las investigaciones. Bueno, hay muchos, ¿no? Te digo, uno es el más común, que es el NPS, ¿viste? El Net Promoter Score. Sí. El NPS que mide la recomendación, ¿no?, de las personas. Ese KPI, que está muy utilizado, yo le tengo, a ver, ¿cómo puedo decir? Lo cuento rápido. ¿Qué probabilidad tenés vos de que recomiendes a un amigo familiar de 0 a 10? Si vos pusiste 9 y 10, se dice que sos un promotor, 7 a 8 un pasivo, y de 0 a 6 un detractor. El NPS es la proporción de promotores menos los detractores. Esto es una métrica súper usada, recontrarchiusada. El tema que nosotros vemos, la gente que te dice 9 y 10, cuando le preguntas por qué, supuestamente es un promotor, le preguntas por qué, la gente te dice porque no tuve problemas. Fíjate, 9, ¿qué probabilidad? Mucha probabilidad. Del 0 al 10, 0 al 10, 10. ¿Por qué? ¿Vos qué pensás que la persona va a decir? Y porque me trataron bárbaro, me abrazaron, me superaron mis expectativas, son unos ídolos y unos genios. No, la respuesta más común es que no tuve problemas. Entonces, ahí vos te das cuenta que es una métrica que te ayuda a ser no malo. Bueno, yo a las organizaciones le digo, ¿vos querés usar el NPS? Dale, bárbaro, se popularizó, es divino. Ahora, ¿vos querés ser mejor? El NPS te va a faltar. Ahí es donde vienen las métricas emocionales. Si ustedes quieren, investiguen Human Sigma. Viste que hay un libro que se llama Six Sigma, algunos vienen de la ingeniería, lo pueden conocer, que básicamente es un libro gordo así, habla de lograr la invariabilidad en la construcción de algunos productos o servicios. La invariabilidad. Este libro se llama Human Sigma, es una especie de parodia para decir lo contrario a Six Sigma. Lo que yo necesito es variabilidad. Banco la variabilidad, quiero la variabilidad. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que sienten las personas, no los procesos, volvemos a lo mismo. Y los KPIs que estamos utilizando se basa en ese libro que habla de un modelo de columnas emocionales para los colaboradores o empleados y columnas emocionales para los clientes. Súper recomendable la lectura, te abre muchísimo la cabeza de cómo olvidarse esas preguntas de procedimientos, ¿viste? Sino que empezar a trabajar empresas emocionalmente inteligentes. Me parece que son los KPIs que nosotros estamos trabajando más, respondiendo a la pregunta. Bien, clarísimo. Vamos por otra. Sebastián te pregunta, ¿escuchaste hablar del método de investigación SMET?
¿Qué pensás al respecto? Sí, Saltman, Saltman Smith. sí, Saltman, es muy bueno el método. Lo hemos usado poco, sinceramente poco. Bien, vamos por otra. A ver. Gonzalo, satisfacción del cliente en cuanto a interpretación. ¿Qué punto de vista ves del paso físico a lo digital? ¿Qué conducta tienen? ¿Te la leo de nuevo? Sí, dale. La satisfacción del cliente en cuanto a la interpretación. ¿Qué punto de vista ves del paso físico a lo digital? ¿Qué conducta tienen? Entiendo que quiere ver cómo se puede medir, o sea, el gap de medir lo digital o Mira, si a la lo pregunta físico. es si hay alguna diferencia de medición, Bueno, no. Lo que sí está pasando es que se ha reconfigurado, y esto de una de las primeras preguntas que hablaban de qué pasó con la pandemia, tiene que ver con pasar los canales físicos digitales. Hay una empresa que vende repuesto de autos, que no pudo venderlos más en forma física y tuvo que. Ustedes saben que el gran problema de los repuestos de autos es la compra, la buena compra. Es decir, cuando vos compras un repuesto, normalmente te equivocas. Lo normal es que te equivoques, porque ese repuesto de auto muchas veces no responde al auto que vos tenés. Esas devoluciones en el mundo físico no tienen tanto problema porque es la motito que va y viene con el mecánico. Cuando vos lo digitalizás y mandás online este producto, el costo de las devoluciones es impresionante. Se ha colapsado, ese sector se ha colapsado. Y entonces la gente, antes en una situación de mostrador podía asesorar, se ha pasado de lo digital. Y hay personas que han quedado desorientadas. No solamente las personas que atienden, sino los jefes no saben. Mira, un estudio, nosotros tuvimos un insight que era, ¿sabes qué canal existe ahora? No sé si el nombre es muy lindo. Zuc WhatsApp. Zuc WhatsApp. ¿No? No sé si el nombre, no, la verdad no es muy cheto, pero ¿qué es el Zuc WhatsApp? La persona que estaba en la sucursal, que te atendía divino, que sabía tu nombre, y que de repente, como vos tuviste que ir a tu casa, vos, Marielita, la que atendía, le diste el WhatsApp y te piden cosas por WhatsApp. Fascinada la gente con ese canal. O sea, lo que quiero decir es, la satisfacción de la gente ha golpeado porque no todas las empresas se han podido digitalizar con la calidad que lo hacían en forma offline. Y todavía, después de tanto tiempo, todavía la gente no se está pudiendo reorganizar con esto que te decía recién. Las empresas todavía creen que todo ese cambio hay que esperarlo porque ya vuelve. Entonces, ¿por qué? Porque también los músculos de las personas, los músculos, las habilidades que tienen las personas en forma offline no son las mismas que las online. En los canales de venta de retail de electrodomésticos, los vendedores están asustados porque creen que van a perder su laburo. De hecho, van a las sucursales las personas a ver los lavarropas, de vuelta a los lavarropas, a ver si lo que leyeron en internet es correcto, pero ven solamente el aparato, ni le preguntan al vendedor. O sea, hay una cosa ahí muy interesante. bien. Nos hemos hecho como medio autosuficientes los consumidores también. Sí. Nos hemos dado mucho poder. Gonzalo, otra pregunta de Ana Machado. ¿Qué crees que los consumidores esperan de las marcas? ¿Qué cosas cambiaron este año? Bueno, las marcas esperan, digamos, las personas esperan, esperan que haya empatía. Esperan que haya empatía. No esperan empresas perfectas. Esperan empatía. Es lo más difícil. Porque las empresas que creen que pueden ser perfectas no llegan nunca. Las empresas empáticas llegan al corazón aún con menores inversiones. Te puedo poner un montón de ejemplos recontra simples en donde empresas empáticas, no perfectas, empáticas, están. A ver, si vos no tuviste laburo durante 6 meses
y llegaste a un lugar para comprar algo, con tus últimos pesos que tenés, no sabes si vas a volver a tener laburo. Y ese interlocutor te dice que subió la cuota y no le importa, la cuota, no sé, de tu prepaga, y no le importa, porque esto es algo del gobierno, está bien, vos tenés que pagarlo, pero hay una diferencia, vos podés ser empático, aún con un precio alto. Yo digo, cuando te encontrás con situaciones empáticas, la satisfacción sube enormemente, es impresionante. Cuando vos analizás los casos que hay más, cuestiones más positivas, es porque ha habido comportamientos empáticos. Yo entiendo que ahora está de moda el tema de la misión, de marcas con sentido, entonces, muy bien. Yo creo que si tenemos que ir ahora al hueso, seamos empáticos. Léete un libro de empatía, salí a la calle, inyectate empatía y te puedo asegurar que hay una garantía de acciones que te van a dar buenos resultados. Bien, seguimos. Voy a ir salteando algunas preguntas, ahora que hay un montón, tampoco me quiero exceder en el horario, voy a ir con la última, que me pareció muy interesante. Dice, soy consultor de desarrollo comercial, dice Ricardo, y mis clientes son pymes. Partiendo de la oportunidad que surge de la crisis de la pandemia, se abre la necesidad de reinvertirse y de allí salir a investigar ideas. ¿Cuáles son los valores que debería afrontar una pyme a la hora de hacer una investigación, ya que siempre lo vi como algo inaccesible para el periodo de incubación? Ay, qué pregunta. Mira, hay estudios que pueden salir 2 millones de pesos y hay estudios que pueden salir 200.000 pesos. El problema es que si 200.000 pesos es caro o barato, depende de qué, ¿no es cierto? Si vos me preguntás de los últimos 10 estudios, el promedio nuestro ha sido de 500.000 pesos o 400.000 pesos, querés de número. El problema es que las pymes siempre han visto esto como un gasto y no como una inversión. Lamentablemente siempre ha sido así. Entonces, las pymes gastan mucho más en otras cosas, no en esto, por la píldora mágica. Entonces, esto de que la pyme no puede afrontar el gasto, a ver, por supuesto que hay empresas que, no sé, el tipo que lava los autos cerca de mi casa se fija en las radios que tienen programadas las personas en el auto y ve para ver si puede poner algún anuncio en alguna radio local y no le sale un peso. Yo creo que hay que acostumbrar a las pymes a que tengan un sentido de research más que voy a contratar algo y seguro, como es caro, me justifico de no lo contrato, entonces no soy customer centric. Es caro, ¿viste? Es raro por eso yo creo que es más, yo digo, la investigación es más una cuestión cultural y no un problema económico. Bien, genial. Voy a ir con 2 más y listo. ¿Podrías decirnos 3 empresas modelo, ejemplo, que sean expertas en escuchar y atender al cliente? ¿En Argentina? ¿En Argentina? Sí. Unilever hace mucho. Naranja hace mucho, pero cuando me salen más empresas internacionales, me salen bastante más empresas internacionales. Philips, por ejemplo, es una empresa impresionante, customer centric, pero impresionante. Me encanta. Te diría que son los creadores del design thinking. Sigan a esa empresa porque es muy, muy interesante lo que hacen. Tienen equipos enormes de designers súper vinculados y hay un argentino, por ejemplo, le pidieron, en Hong Kong, le pidieron hacer una pava, y cuando vino a Argentina se dio cuenta de que poniéndole esto hace varios años, ¿no? Una temperatura, podía poner la temperatura del café, del té, del mate, fue una pava que si ustedes la googlean, la debo tener por ahí, realmente fue un disparo de ventas, porque hizo algo que la gente quería, no se excediera en una temperatura para determinadas infusiones. Mirá la cosa tan simple, era una resistencia que no generaba un producto más costoso. Pero no sacan, esta empresa no saca productos si no son customer centric. Eso
pero la verdad que locales, ahí me cuesta. Me cuesta, ¿y sabes por qué me cuesta? Porque hay poca competencia en muchos casos. Si vos te pones a ver, Argentina no tiene la competencia que debería tener para que el no customer centric te apriete el zapato. Un tema. Bien, voy con otra de Sebastián que me dice, ¿qué pensás de las críticas que existen del focus group que argumentan que no funcionan porque existe sesgo al reunir a las personas en un mismo lugar? Ya, el focus group lo quieren matar hace rato. Y yo te voy a decir, agarra cualquier herramienta, el martillo, cualquier herramienta, la que vos, de cualquier tipo de médica, y le vas a poder decir algo negativo. Creo que yo nunca me caso con herramientas, sino que cada herramienta sirve para algo. Y cada herramienta, si vos agarras un martillo, empezás a romper vidrios y vos decís, viste, el martillo rompe los vidrios, no es tan bueno el martillo. Y bueno, pero usás mal el martillo. Hay libros enteros escritos para hacer bien los focus, evitar sesgos, evitar... Ahora, bueno, sí, está bien. Si nosotros, por ejemplo, hemos investigado un montón el tema de los albañiles y nos dimos cuenta que hacer focus en las obras es mucho mejor que llevarlos en una sala Gesell. Y bueno, los hacemos en las obras y los tipos hablan, les mostraría algunos videos que son matarse de risa de cómo hablan como hablan ellos. Y bueno, hay formas de encontrar, a usar mejor las técnicas. Pero eso de que abortemos determinadas cosas, hay algo tendencioso atrás que tiene poco de técnico, te voy a decir. Bien, bueno, hay un montón de preguntas más, no me quiero extender, ya estamos a la hora. Montones de mensajes de agradecimiento, de felicitaciones. Bueno, desde este lugar agradecerte un montón, Gonzalo, por darnos tu tiempo. Excelente, Gonzalo. Bueno, van siguiendo los mensajes. Agradecerle a los chicos, a los participantes, a las personas que se han sumado a este espacio, que la verdad que nos pareció importante hacerlo y está bueno refrescarnos con todas estas cosas. Y bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, Bueno, la gracias verdad. a todos. Por ahí leo algunas cosas muy lindas y muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Chau, chau. Chau, Anne. Chau a todos. Chao. Gracias por estar, por participar. Bien. Buenas noches. Gracias a todos. Muy buena charla, sí, gracias. Gracias por estar. Excelente. Chau, chau.